de una aplicación práctica que significa conocer nuestra anatomía. Esto es una tomografía de un paciente real y que no difiere en nada de las imágenes que los diferentes autores de nuestra anatomía se han preocupado por describir, por descubrir, por relatar todo, y realmente es impresionante la capacidad que tuvieron tantos autores, tantos dibujantes, tantos anatomistas durante tantos cientos y miles de años, que realmente es de sacarse el sombrero con la perfección que han hecho los dibujos. Ahora lo podemos comprobar simplemente con la visión mientras la persona está viva sin hacer disección, y podemos ver que todo eso es muy cierto. Ok, ¿alguna pregunta alguien hasta ahí? ¿Está todo bien? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Sí, doc. Sí, Doc. Muy bien. Aquí podemos ver un detalle más de la circulación de la parte de la cabeza y cuello del fémur. Ustedes ven que aquí viene la arteria femoral, que tiene una subdivisión con la arteria femoral superficial y profunda. Esta profunda es la que corre a lo largo del borde interno del muslo, y en su parte proximal, entre aproximadamente a nivel del cuello, un poquito en la base del cuello, emite sus arterias que se dirigen lateralmente, que se llaman las circunflejas anterior y posterior. Y esta rama de la circunfleja inmediatamente emite una rama ascendente, que es esta que está aquí, que va justo por delante de la línea intertrocantérica, superficial a la cápsula articular. Y la arteria circunfleja posterior tiene una misma disposición de emitir una arteria asimismo ascendente, de tal forma que las dos ascendentes se unen y forman un círculo alrededor de la base del cuello del fémur. La arteria circunfleja ascendente anterior y la ascendente posterior forman este anillo de circulación que emiten, si ven ustedes aquí, estas arterias que atraviesan la cápsula, perforan el cuello del fémur y dan la irrigación a toda la cabeza del fémur que está aquí. Ese es el sistema de irrigación. Aquí se puede también ver lo mismo, la arteria circunfleja horizontal dispuesta en esta parte, y de ahí nace la circunfleja ascendente anterior, y por el otro lado vemos la circunfleja ascendente posterior, como dan sus ramificaciones, que son las que están penetrando la cápsula, penetran el cuello, aquí se ve claramente, y dan su irrigación a la cabeza del fémur. Esto tiene una importancia no solo de conocer la anatomía, como estamos viendo ahora, sino ya en la parte práctica. Y es algo que como médicos ustedes ya mismo tienen que afrontar, porque en esta zona con muchísima frecuencia estamos viendo las fracturas del cuello del fémur en los pacientes de edad avanzada. El cuello del fémur, que es toda esta región, con el paso de la edad, con la osteoporosis que ustedes conocen que se puede producir en el transcurso de los años, se vuelve una zona sumamente frágil. Todo lo que es el cuello del fémur y la zona intertrocantérica, toda esta área del extremo proximal del fémur es un área que en su fuerza, en su vitalidad ósea va perdiéndose constantemente a lo largo de los años, y entonces esta enfermedad que se llama la osteoporosis afecta a una de las zonas con mucho más frecuencia y delicadeza, que es esta zona del cuello y de la zona intercantérica en el fémur. Y por lo tanto es muy frágil que se pueda romper. Si una persona tiene una lesión, una fractura por osteoporosis o por traumatismos de alta energía, se fractura el cuello del fémur, tenemos el riesgo inminente de que pueda lesionarse estos vasos que están dando la circulación al resto del cuello y a la cabeza. Si se rompen estas arterias de aquí, obviamente se queda sin circulación la cabeza del fémur y puede producirse una necrosis, es decir, se muere la cabeza. Si es que hay una fractura un poquito más acá abajo y se roto el sistema circulatorio, a más de producir una necrosis de la cabeza, también podría producir que, si tratamos de unir una fractura y de sostener establemente para que se suelde, posiblemente la falta de circulación, la falta de biología, haga que no se suelde rápidamente o que simplemente no se suelde una fractura en el cuello del fémur. Por lo tanto, todas las fracturas que abarcan esta zona, obviamente tienen una importancia enorme, dado la circulación que está mantenida aquí, y si se ha interrumpido la circulación, tenemos un grave riesgo de que se produzca una lesión importante de la cabeza del fémur. Es diferente las fracturas que se
se pueden producirse aquí también por las mismas circunstancias de osteoporosis, pero en esta parte la circulación ya no está determinada por las arterias que van hacia el cuello y a la cabeza, sino por ramas de la circunfleja y otras ramificaciones que le dan un mejor aporte circulatorio a esta zona de aquí. Esta es la zona que se llama intertrocantérica, que también es una zona en donde hay con muchísima frecuencia fracturas de los pacientes por osteoporosis. Por lo tanto, siempre una fractura en esta zona tendrá un mejor pronóstico que una fractura en esta zona. Y esos conceptos que les digo ahora que podrían parecer solo de especialidad, son conceptos importantes para un médico general, para que sepan por lo menos diagnosticar, observar y establecer alguna explicación, algún pronóstico a algún paciente, aunque ustedes todavía no fueran especialistas, pero tienen que conocer cómo es que se producen las fracturas, por qué tienen que examinar a un paciente de edad avanzada que les llega a su centro de salud y no puede caminar, está con un dolor terrible, está con la pierna deformada, y ustedes pueden sospechar que hay alguna lesión de estas, y es más, pueden tener una radiografía, pueden observar claramente una fractura y pueden establecer un pronóstico. Fíjense que hasta ahí no necesitan ser especialistas, hasta ahí tienen que ser médicos generales con conocimientos suficientes para poder entender lo que sucede. Por eso es mi insistencia en que cuando aprendemos la anatomía, no la aprendamos solo de memoria, sino que tengamos un fundamento de entender por qué, para qué, cómo funciona y qué pasa cuando no está funcionando dentro de lo normal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta es la revisión rápida que hacemos de la anatomía del extremo proximal del fémur y su sistema circulatorio. Muy bien. Entonces vamos a ir avanzando un poco más. Ahora vamos a ver ya la parte ósea del hueso más largo que tenemos en nuestro cuerpo, que es el hueso del sustento esquelético de la región del muslo, que abarca obviamente un extremo proximal que forma la articulación de la cadera y un extremo distal que está formando la articulación de la rodilla. El extremo proximal, pues ya lo vimos, tiene las masas óseas, la más grande y principal de forma casi completamente esférica, que es la cabeza del fémur. Este segmento que es del cuello, que ya habíamos visto, que tiene un comportamiento en la estructura ósea muy similar a un fragmento diafisario, es decir, tiene la corteza, tiene un canal medular, es un hueso muy fuerte, muy resistente y sobre todo la parte inferior que es esta zona que estoy señalando aquí, es el borde inferior del fémur, que tiene que ver con un mecanismo de carga de peso, porque fíjense ustedes que el fémur podría ser un hueso que en lugar de tener esta dirección, tenga una dirección rectilínea, y que la cabeza, estando aquí, todo el resto del fémur viniera para acá. Entonces sería un hueso rectilíneo. Esto anatómicamente está tan bien diseñado que nuestro fémur tiene esta forma especial para compensar la parte que acá está toda la pelvis. Y como la pelvis es muy ancha con relación al eje longitudinal de la columna, tiene que compensar que la carga del peso que viene por el centro del cuerpo pueda llegar a unirse al final cuando unimos los pies. Y entonces poco a poco la pelvis ancha que tenemos aquí tiene que compensar iniciando con la determinación de esta forma del fémur. Por lo tanto, la dirección entre la cabeza y el cuello del fémur es tal que hace un ángulo importante hacia afuera y hacia abajo para unirse con el eje de la diáfisis del fémur. Este ángulo se llama el ángulo cérvico diafisario, que tiene una medida aproximada de 130 grados en promedio y hace que el fémur tenga una inclinación, si tomamos en cuenta desde la parte proximal, una inclinación longitudinal hacia abajo y hacia adentro, que si medimos el eje longitudinal con una línea horizontal que tenemos aquí, que es la parte de las rodillas, forma un ángulo aproximado de 7 grados. Esa es la inclinación que tenemos del fémur, tomando en cuenta la línea horizontal que forma la articulación de la rodilla.